En los últimos tiempos, la participación eucarística de los cristianos, pienso yo, que se ha visto un poco tergiversada. Y dirán ustedes, ¿y en qué consiste esa tergiversación? Esta tergiversación no solo parece afectar a la Eucaristía en particular, sino a los sacramentos en general. Pienso, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia. Pero, ¿cuáles son las causas de este fenómeno? La causa principal, a mi parecer, puede concretarse en el hecho de que el hombre actual, y por tanto también el cristiano actual, está orientado sobre todo al hacer, al producir. Nos estamos moviendo con una mentalidad muy utilitarista. La técnica nos ha llevado a contemplar todos los ámbitos de la vida como susceptibles de sometimiento y manipulables, como si fuese una especie de procesamientos de datos. Estamos tan habituados al procesamiento de datos que ahora todo nos da la impresión de que todo podemos procesarlo. Nadie negará que esta perspectiva técnica se ha introducido en muchos sectores de nuestra vida y al mismo tiempo ha contribuido a que algunos problemas a los que en otro tiempo no se les veía solución, hoy se presenten como solubles. Sin embargo, quiero subrayar, el punto de vista de que todos los ámbitos de la vida son manipulables con la ayuda de medios técnicos es absolutamente falso. Y allí donde se defiende esto, tal punto de vista conduce al hombre moderno a situaciones que no tienen salida. Un ámbito de la vida cristiana que por causa de una exagerada sensibilidad técnica se vio abocado a la crisis es precisamente el de los sacramentos y concretamente el de la Eucaristía. En estos no se trata en última instancia de nuestro hacer, sino de que nosotros estamos prestos en la fe a recibir de Dios la salvación, realidad que da sentido y consistencia a nuestra vida. No somos nosotros los que hacemos, somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a recibir. Y desde esta clave cambia mucho el modo de acercarnos al misterio de la Eucaristía. Desde luego, este recibir es también una acción, e indudablemente una acción de una profundidad de la que muchos hombres en la actualidad no parece que estén en condiciones de asumir. Fíjense, el mismo término culto divino que se sigue utilizando en la actualidad para la celebración eucarística resulta un poco apropiado. Les explico. Culto divino viene a expresar nuestro culto a Dios, es decir, algo que nosotros hacemos. Sin embargo, en la Eucaristía no se trata en primer lugar de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros y que Él nos dona también hoy. Quien da gracias, la palabra griega Eucaristía significa acción de gracias. Yo creo que este fue un feliz término que utilizaron en los primeros momentos de la Iglesia. No está dispuesto a hacer o dar algo, sino a recibir algo y a expresar en agradecimiento que este don es necesario para él
pues vive precisamente de ese don. Mientras esta condición no sea concepción, no sea el fundamento a partir del cual se vive la participación en la celebración eucarística, no se puede esperar una comprensión auténtica de la misma. No olviden la clave. No somos nosotros los que hacemos, somos nosotros los que recibimos. Tal fundamento es solo posible en la fe en que Dios nos puede obsequiar y también de hecho nos quiere obsequiar, en una palabra, en la fe en que Dios en Cristo ya nos ha obsequiado. Toda nuestra vida es un obsequio de Dios. Y los sacramentos, y si cabe de manera especial la Eucaristía, es un obsequio de Dios. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, contiene a Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Ya ven que todo converge en lo mismo, en que Dios es amor. ¿Qué es lo que realmente hace la Iglesia cuando celebra la Eucaristía y adora a Jesucristo en la hostia consagrada? A esta pregunta se responde especialmente a partir del Concilio Vaticano II. Sin embargo, desde tiempo inmemorial la Eucaristía ha sido considerada como el signo más perfecto y misterioso entre los sacramentos de la Iglesia. Acertadamente es considerada por el Vaticano II como fuente a la vez que culminación de toda la vida cristiana, como la fuerza en virtud de la cual vive, se edifica y crece sin cesar la Iglesia de Dios. Las palabras "este es el sacramento de nuestra fe", pronunciadas en el sacrificio de la misa por el celebrante tras la consagración, es una espontánea reacción al acontecimiento central de la Eucaristía. En la celebración de este misterio, la primera sensación que invade al fiel creyente es el asombro sincero, una admiración inmensa, una veneración profunda. Estas son las actitudes que tanto el teólogo, don Ricardo sabe mucho al respecto, como el creyente sencillo han mostrado al acercarse a un conocimiento profundo y a la contemplación de la Eucaristía, puesto que el misterio insondable quiere ser conocido por la razón creyente y aceptado. Esto hace que la comunidad responda a las palabras del sacerdote diciendo: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A diferencia de todos los demás sacramentos, en la Eucaristía no sale Jesús al encuentro del creyente solo con el poder santificador del signo sacramental, sino que sale al encuentro de cada uno de nosotros creyentes en su propia persona. En los otros sacramentos, los signos sacramentales transmiten una presencia real, dinámica, mientras que en la Eucaristía se trata de una presencia real, personal.
¿cómo no vamos a decir que la Eucaristía es el misterio de la fe? En razón de esta posición central, a la Eucaristía se le denomina también el sacramento de todos los sacramentos. Por todo ello, resulta apropiado que al comienzo de esta charla, que se ocupa de la Eucaristía, misterio de la fe, se traigan a colación testimonios de la exaltación, de la admiración o de la glorificación de la Eucaristía, aportados a través de los tiempos por grandes hombres del Espíritu y de la fe. Dado que Cristo es la cabeza de la Iglesia, el mismo Cristo es el sacerdote de la Eucaristía. De esta forma, la Eucaristía es simultáneamente comida de comunión en la que Cristo se da a los suyos bajo las especies de pan y vino, es al mismo tiempo también sacrificio. Sacrificio de la nueva alianza en alabanza y acción de gracias. Actualización incruenta del sacrificio cruento que ocurrió una vez por todas. De todo ello se colige que la Eucaristía no solo presenta un único misterio, sino que es la intersección de varios misterios. Es el insondable misterio de la fe. Tal reconocimiento lleva necesariamente a la adoración de la Eucaristía por ser la presencia de Cristo total, bajo las especies de pan y vino. Esto es el resumen anticipado de lo que esta tarde yo pueda decirles. Los grandes maestros espirituales de la Eucaristía, en sus reflexiones teóricas, no han omitido nunca expresar la admiración sobre lo asombroso de la Eucaristía. Me da la impresión de que estamos perdiendo un poco este asombro. Un asombro que tenemos que recuperar ante el misterio, que siempre nos sobrecoge, pero que ciertamente nos atrae. Desde los inicios del cristianismo, la primera comunidad celebraba con gozo la Eucaristía. Basta recurrir a los Hechos de los Apóstoles para darnos cuenta de esta realidad. Los testigos del pasado no mostraban esta actitud movidos por un sentimiento exageradamente lírico, no, sino por la idea de que el conocimiento piadoso de la magnitud del misterio ofrece el mejor presupuesto para captarlo en la fe y comprenderlo en profundidad. Tal es el caso, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo, que, como saben, se le llama el doctor de la Eucaristía. Él afirma: lo que los ángeles ven temblando y no son capaces de contemplar sin temor por el fulgor que desprende, con ello somos alimentados, somos unidos, de forma que formamos un cuerpo y una carne en Cristo. Para San Agustín, hacerse partícipe de aquella mesa eucarística equivale a dar comienzo a la vida eterna. Qué palabras más hermosas y más profundas. Es el sacrificio que sustituyó todos los sacrificios del Antiguo Testamento que eran inmolados en previsión del futuro. No podemos olvidar a Santo Tomás de Aquino. Él denomina la Eucaristía como el milagro de todos los milagros. Entre los reformadores protestantes, Lutero, aunque ya no desde los presupuestos eclesiales, manifestó la más elevada consideración de tal singular sacramento. En su obra Admonición al sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, denuncia él ya
la desconsideración coetánea de este sacramento, de la que él mismo no se considera inocente, y afirma: con la acción de gracias, la alabanza y la glorificación de Dios hace el cristiano la ofrenda más hermosa, la más elevada liturgia y la obra más maravillosa, es decir, un sacrificio en acción de gracias. Son palabras de Lutero. Incluso los tiempos modernos abundan en manifestaciones de la grandeza de este sacramento. Podríamos referirnos a muchos autores. Valga como referencia algunos de ellos. Por ejemplo, Johann Wolfgang von Goethe, Gertrude von Lefort, que dice del Cristo Eucarístico: somos de un cuerpo, de una sangre, somos la llama de una vivificación. Tú eres la única figura del mundo. No podemos olvidar a Teilhard de Chardin, quien en su obra El medio divino habla de la transformación eucarística en estos términos: al asimilar nuestra humanidad al mundo material y al asimilar la hostia nuestra humanidad, la transformación eucarística desborda y completa la transustanciación del pan del altar. Poco a poco invade irresistiblemente el universo. Es el fuego que corre por encima de la landa. Es el golpe que hace vibrar el bronce. En un segundo generalizado, pero verdadero sentido, las especies sacramentales están formadas por la totalidad del mundo y la adoración de la creación, que es el tiempo requerido para su consagración. En Cristo vivimos, nos movemos y existimos, dice Teilhard de Chardin. También Paul Claudel, que se refiere a la Eucaristía con estas hermosas palabras: la quinta esencia del catolicismo, el punto infinitamente sutil e importante en el que se puede condensar, es la Eucaristía. Gracias a la Eucaristía podemos realmente repetir aquella frase que de otra forma sería escandalosa e incomprensible. Pero en verdad os digo, es bueno que yo me vaya, pues Cristo no nos abandona. En todas estas manifestaciones se expresa la fascinación ante la riqueza y exuberancia de este misterio. Podríamos referirnos a otros autores, pero no quiero cansarles. A la vista de estos testimonios se puede afirmar que en la vida eucarística se trata de un sacramento que, en cuanto al contenido, posee una inmensa extensión con una extraordinaria significación. Para cada persona creyente que participa en la celebración de la Santa Misa, la realidad primordial es que como persona singular, individual y limitada, encuentra y recibe real y verdaderamente el cuerpo del Salvador y se une personalmente con Él. Lo esencial de esta unión del creyente con Cristo se hace especialmente comprensible en la doctrina teológica, según la cual incluso el cuerpo es afectado e influenciado de tal forma que la presencia de Cristo sacia y hace feliz a la totalidad del hombre, en cuerpo y alma. San Ignacio de Antioquía, según él, la Eucaristía es medicina de la inmortalidad, antídoto contra la muerte, es decir, como alimento y comida, tiene su efecto sobre el receptor del alimento en su totalidad. Sin embargo, el carácter eclesial, comunitario de la Eucaristía experimenta todavía
una significativa ampliación que se extiende a lo inconmensurable. En el primer canon de la misa se hace referencia a que el ángel del Señor, tu santo ángel, deposite estas ofrendas sobre tu altar celestial. Esto quiere decir que la liturgia terrena está unida con la celeste en la celebración del sacrificio de la misa. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Como andamos muchas veces solamente con los pies en la tierra sin mirar hacia lo alto, a veces olvidamos esta dimensión de la celebración eucarística. Cristo es el primer sacerdote. Esta verdad ha encontrado una viva expresión especialmente en la fe eucarística de la Iglesia, sobre todo en la Iglesia ortodoxa. San Juan Crisóstomo escribe: todo el santuario y el espacio en torno al altar están llenos de legiones celestiales en honor a aquel que está sobre el altar. No podemos superficializar la Eucaristía. La liturgia terrena se une con la celeste y de esta manera la celebración eucarística se convierte en un acontecimiento supraterrenal, en un acontecimiento cósmico. Ello se debe a que el primero y auténtico sacerdote de la Eucaristía es el mismo Cristo, como cabeza de toda la Iglesia terrenal y celestial. Donde Él actúa como cabeza universal, allí está congregado en Él todo el cuerpo con todos sus miembros. La Iglesia, mientras que peregrina aquí en la tierra, está llamada a mantener y promover tanto la comunión con Dios Trinitario como la comunión entre los fieles. Para ello cuenta con la palabra y los sacramentos, sobre todo con la Eucaristía, de la cual vive y se desarrolla sin cesar. No es casualidad que el término comunión se haya convertido en uno de los nombres específicos de este sublime misterio. Sin embargo, además de una comida de comunión, es también un sacrificio, el sacrificio de la nueva alianza, en alabanza y acción de gracias, en reconciliación y súplica al Padre. En el Calvario fue un sacrificio cruento. En el altar es un sacrificio incruento. De esta forma, en la Eucaristía se actualiza el sacrificio del pasado. Sin embargo, el sacramento no está pensado solo para el presente, sino también para el futuro del mundo y de la humanidad. Lucas, el evangelista Lucas, comienza el relato de la celebración de la última cena con la promesa de la cena mesiánica al final de los tiempos, como expresan las palabras de Jesús. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lo mismo dice Jesús con respecto al cáliz. Os digo que desde ahora ya no beberé el fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. En cuanto que la Eucaristía contiene la muerte y resurrección de Jesucristo, es un anticipo del reino de Dios que viene a nuestro mundo. La celebración actual es entendida claramente
como un signo de una cena que tendrá lugar de forma plena al final de los tiempos, cuando venga el reino de Dios. El carácter escatológico de la celebración eucarística es asumido plenamente allí donde se transforma en un impulso de esperanza en la consumación y se convierte en una fuerza de la realización de esta consumación. La Eucaristía, por tanto, es el insondable misterio de fe. Con esta expresión pronunciada inmediatamente después de las palabras de la consagración, el sacerdote proclama el misterio celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, una realidad que supera toda comprensión humana. En efecto, la Eucaristía es misterio de la fe, lo es por excelencia. Es el compendio y suma de nuestra fe. La fe de la Iglesia es esencialmente fe eucarística y se alimenta de modo particular en la mesa de la Eucaristía. La fe y los sacramentos son dos aspectos complementarios de la vida eclesial. La fe que suscita el anuncio de la palabra de Dios se alimenta y crece en el encuentro de gracia con el Señor resucitado que se produce en los sacramentos. La fe se expresa en el rito y el rito refuerza y fortalece la fe. Aquí está la presencia actuante de Cristo, que es el auténtico Señor de la comida eucarística y que es representado por el sacerdote. En la actualidad, no pocos reflexionan sobre estas palabras de Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ciertamente permanece un misterio, pero no es nada irracional. Podemos presentir la razón divina que siempre se dirige a nuestra razón. Se puede vislumbrar un fondo, un marco y un contexto en los que se hace comprensible la presencia real corporal de Cristo en este sacramento. Tal presencia real es la consecuencia de la fe cristiana en la encarnación del Hijo de Dios. El misterio de la encarnación deja reconocer que el cristianismo realiza la unión de lo divino con lo humano, con la naturaleza y con el mundo material. Si esta posibilidad real de la unión con Dios debía manifestarse al hombre en el transcurso de la historia, era muy justo que fuese asumida en la Eucaristía, en la que el acontecimiento Cristo debía seguir manteniéndose en el mundo. Precisamente aquí es donde aflora el misterio más profundo. Pan y vino no pueden permanecer en su ser natural. El Señor no puede mezclar su ser transfigurado y esencia con el pan y el vino. Vincula su presencia no al pan y al vino, sino solo a las especies, a las apariencias de pan y vino, mientras que la sustancia de estos materiales se transforma en la santa conversión, que es una transustanciación en el cuerpo glorificado y en la sangre de Cristo. La línea fronteriza es la señalada por el Papa, por el Beato Pablo VI, cuando dice: toda explicación teológica que intente buscar alguna inteligencia de este misterio debe mantener, para estar de acuerdo con la fe católica, que en la realidad misma, independiente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir
después de la consagración, de suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son las que están realmente delante de nosotros. Así hablaba Pablo VI, no solo el teólogo, sino el hombre contemplativo. En la última cena, Cristo aseguró su amor hasta la muerte y explicó su destino y su misión en medio del rechazo por parte de Israel. Creó dentro del convite pascual unos signos nuevos que trascendían lo que la cena por sí misma puede significar y contener. En Cafarnaúm, Jesús manifiesta que el pan de vida, que es el pan de vida, y revela también la esencia misma de la redención como participación y comunión gratuita. A desconfianza de los fariseos, lejos de reducir el alcance del anuncio eucarístico hecho por Jesús, provocó en él la más entrañable revelación de su conciencia filial. La voluntad del Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ante el misterio eucarístico no bastan ni la razón natural o buena voluntad, ni la sinceridad de corazón de los hombres. Es bueno que lo tengamos esto, pero hace falta previamente el sentido de lo divino, don gratuito y previo a la fe, amorosamente adelantado por el Padre Providente. Solo así nosotros podremos acercarnos e intuir lo que es este misterio de nuestra fe. Pablo decía, nosotros tenemos el sentido de Cristo, y es con este sentido con el que nosotros tenemos que acercarnos a este misterio de nuestra fe. No quiero cansarles, concluyo. La Eucaristía es, pues, la expresión y la imagen o el símbolo sacramental más elocuente y significativo del encuentro del hombre con Cristo. Como conclusión a esta charla titulada Misterio de la Fe, creo que puedo hacer la afirmación de que en la celebración de la Eucaristía se refleja la vida, la estructura y la acción de la comunidad, hasta tal punto que aquí es adecuado aquello de dime cómo celebra la Eucaristía una comunidad y te diré cómo vive esa misma comunidad. Evidentemente la participación en la Eucaristía ha mejorado. Este es mi parecer en los últimos tiempos. Y ha mejorado favorecida por la renovación litúrgica en general y por la renovación eucarística en particular. Sin lugar a dudas, han tenido lugar cambios significativos. Así, por ejemplo, en la celebración eucarística hemos pasado, en primer lugar, del individualismo al sentido comunitario. En gran parte se ha separado la actitud individualista, que iba acompañada de una piedad personal o de devociones privadas y atendía casi exclusivamente a la dimensión vertical o relación con Dios, marginando a la comunidad. Sin abandonar la dimensión vertical, hoy se aprecia un mayor sentido comunitario, una atención preferente a la oración y acción común, una conciencia de responsabilidad en los distintos servicios de cara a la comunidad. Hemos pasado de asistir a la misa, como decíamos antes, tengo que asistir a la misa. Hemos pasado a celebrar la Eucaristía. Vamos a celebrar la Eucaristía.
Ya no es lo más frecuente que los miembros creyentes de la comunidad expresen su relación con la Eucaristía diciendo: he asistido a la misa o he oído misa. Más bien se ha extendido la costumbre de decir: he participado en la Eucaristía. Este cambio es significativo porque indica una comprensión de la misa más festiva, más comunitaria, menos individualista y menos pasiva. Hemos pasado, en tercer lugar, de cumplir con el precepto dominical a celebrar la fe. En la actitud y en el comportamiento eucarístico de no pocos cristianos estaba y está la fuerza del precepto, el temor al pecado, el impulso de la costumbre y el comportamiento social. Pero creo que hoy se dan suficientes condiciones de libertad y posibilidades de celebración como para que cada creyente se sienta verdaderamente libre al participar en la Eucaristía. Ya no es frecuente, sobre todo entre los jóvenes, que se vaya a misa para cumplir. Más bien se dice que se participa en la Eucaristía para celebrar la fe. Por supuesto que estos cambios no son sino indicativos y que falta aún mucho camino por recorrer, porque el ideal está todavía más lejos. Existe el peligro real de que, junto a la participación, se extiende a veces una desfiguración de funciones. Junto al sentido comunitario, se extiende un olvido de la celebración del misterio, de la real presencia y del sacrificio de la cruz. Junto a la acción y al gesto, a veces también vemos una pérdida del valor del silencio y de la contemplación y del culto, cuando no una nueva pasividad y automatismo ritualista. Termino. Por encima de los cambios en la celebración de la Eucaristía, con la correspondiente influencia en el culto sacramental, hay que tener siempre presente que la Eucaristía es el mayor y el principal de los sacramentos, de donde podemos decir que parten y nacen y hacia donde convergen como a su plenitud todos los demás, que encuentran así en la Eucaristía como su sello y su consumación. La Eucaristía se destaca como el sacramento fundamental en el que la presencia y la actuación del Señor se prolongan en su cuerpo y en su misterio de comunión, que es a la vez gracia, encuentro pleno, reconciliación y por ello el momento culminante de la salvación. No me resigno a hacer alusión a un texto de Fray Luis de León. En su pequeño poema Preguntas de amor, trata de descifrar el insondable misterio de la fe, que es la Eucaristía, en formas de preguntas sin respuesta, como no podía ser de otro modo. Dice él: si pan es lo que vemos, ¿cómo dura sin que comiendo de él se nos acabe? Si Dios, como en el gusto a pan nos sabe, ¿cómo de solo pan tiene figura? Si pan, ¿cómo le adora la criatura? Si Dios, ¿cómo en tan chico espacio cabe? Si pan, ¿cómo por ciencia no sabe? Si Dios, ¿cómo le come su hechura? Si pan, ¿cómo nos harta siendo poco? Si Dios, ¿cómo puede ser partido? Si pan, ¿cómo en el alma hace tanto? Si Dios, ¿cómo le miro y le toco? Si pan,
como del cielo ha descendido. Si Dios, como no muero yo de espanto. Preguntas a las que Fray Luis de León no da respuesta. Tal vez yo esta tarde tampoco le he dado respuesta a las preguntas que ustedes, sin duda alguna, se han planteado o pueden plantearse. En todo caso, me vale aquello de que a donde no llega el entendimiento, llega el afecto. Y este afecto es el que quiero compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias.